historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Vamos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche Burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Vamos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche Burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria.
Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. Hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. ¡Sí! Buenas tardes, amigos nicaragüenses, vandálicos, jodedores, terroristas, puchitos, extraterrestres. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. Gracias por permitirnos buenas tardes para algunos que nos están viendo, buenas noches para otros, buenos días para otros, ya que nos ven en 45 países, nos están viendo. Gracias por permitirnos y permitir que cada día el alcance de este programa sea mayor y mayor. Saludos a la diáspora de Costa Rica, a la diáspora de los Estados Unidos, a la diáspora de Europa y a la diáspora de todas las partes de los 45 países donde nos están viendo, pero sobre todo estas tres que han estado siempre bien activas, siendo parte clave en la lucha por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho en este país, y ahora por la sobrevivencia de este país. El día de hoy vamos a estar platicando con el ex embajador y vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Hoy vamos a estar haciendo un análisis de la situación a nivel internacional. ¿Qué podría hacer o qué pensaría, cuál podría ser la reacción de la comunidad internacional, más de la que ya está haciendo, alrededor de lo que está haciendo la dictadura, de exponiendo al pueblo de Nicaragua a coronavirus, siguiendo violando los derechos humanos y poniendo en peligro no solo al pueblo de Nicaragua, sino a toda la región. Antes de entrar con nuestro amigo invitado de hoy, hombre, el día de hoy, estaba al mediodía, ahí en mi oficina, en mi casa, y digo, voy a oír, hombre, a la vocera de la dictadura para ver qué ocurrencia o qué locura dice. ¿Y cuál es mi gran sorpresa? Bueno, no dijo tantas barbaridades, no insultó a la oposición, pero en un país que está hacia arriba del coronavirus, uno creería que una persona normal, y sobre todo en el puesto que esa persona está, hablaría de la situación que está pasando el país, tanto en la lucha contra el coronavirus como en la crisis económica que cada día es peor en este país. Y lo que vimos es una persona que de viaje
sigue con la misma estrategia de perjudicar al pueblo de Nicaragua, de crear condiciones para que el pueblo de Nicaragua se contagie. Habló de un montón de actividades, obras que supuestamente está haciendo el gobierno, obras que están haciendo las alcaldías orteguistas. Hablaba de que había hoy en varias partes del país iban a inaugurar calles, ciertas calles que habían reparado, y que estaba invitando a la gente a que asistiera a la inauguración de esas calles, que asistiera a la inauguración de ciertas obras que se estaban haciendo, que estaban organizando talleres de capacitación para de 100 a 200 personas, decía, para que llegaran a capacitarse, o sea, buscando la manera de a toda costa de que el aislamiento, que es el principal arma contra el coronavirus, se caiga. Habló de que esta semana iban a promover la feria del cacao, que iban a promover la feria del café, que iban a promover la feria del pequeño productor. O sea, no me sonó nada cómo va a ser para compensar el sistema de salud el despido de todos los doctores con experiencia, ¿verdad?, que han corrido. Para ella no existe el coronavirus a la hora que discutió. Nuevamente reconfirmando lo que todos sabemos. Esta mujer quiere, junto con la dictadura, acabar con el pueblo de Nicaragua. Y después de que vimos, y quiero volver a felicitar a los médicos que están haciendo una labor histórica. Aquellos médicos que, no estoy hablando de los sapos, ¿verdad? Eso ya saben, que ellos solo se están quedando pegados y se van a seguir pegados. Que después de ser despedidos injustamente, el día de hoy se presentaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a presentar una denuncia formal contra la dictadura. Pero además dijeron que iban a acusar de genocidio a esta dictadura. Porque lo que están, confirmaron los doctores que lo que está haciendo esta dictadura es un genocidio contra el pueblo. Al despedir por capricho a los doctores con más experiencia, a los doctores que tienen para las diferentes áreas necesarias para la lucha contra el coronavirus, lo que están haciendo es exponiendo más al pueblo de Nicaragua y debilitando un sistema de salud que por sí ya estaba débil. Y esto lo están haciendo a propósito. Y por eso que yo le hago un llamado a los liderazgos de este país, entre comillas, a que ya de una vez por todas entiendan eso, que esta dictadura no se va a detener hasta que nos termine a todos, o a la gran mayoría de los que pueda matar. No va a hacer nada por ayudar al pueblo, ni a la lucha contra el coronavirus, ni a la lucha contra la crisis económica. Vemos hoy cómo el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales le aprobaron, creo que son $500 millones al gobierno de Guatemala. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guatemala está tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar el coronavirus. Pero además está tomando las medidas necesarias para ayudar a reducir el impacto de la crisis económica provocada por el coronavirus. Pero esta dictadura no está haciendo ninguna de las dos cosas. Al contrario, está empeorando las dos cosas. Entonces, ¿cuándo vamos a reaccionar? Dentro de lo que se pueda reaccionar, ¿verdad? Hombre, por otro lado, quiero agradecer a todos los que están participando en la encuesta. Una encuesta que comenzó el día martes, como a la 1 de la tarde. Entonces llevamos martes, a miércoles, a jueves, del martes al miércoles un día, del miércoles a jueves otro día. Llevamos 2 días, o sea 48 horas, como 50 y pico de horas. Llevamos esta encuesta. Y hasta el momento han participado 150.000
700, redondeándolo hacia abajo, no hacia arriba, 150.700 nicaragüenses han votado, de los cuales el 78% dice que no se sienten representados por esto que se está formando de la coalición. Y después de lo que les cuente hoy, creo que menos van a sentirse representados. Y el 22% dice que sí se siente representado. Entonces antes de entrar, y este es un tema que vamos a discutir también con Bosco Matamoros. Ya las negociaciones en la mesa multisectorial para formar la coalición prácticamente ya terminaron. Y están tratando de ver si hacen el anuncio el lunes. Aunque probablemente lo van a tratar de proponerlo otra, porque no ha terminado el código de ética exigido por la Alianza Cívica que tiene que hacerse. Pero las negociaciones, miren, mientras el pueblo se está muriendo, mientras el pueblo está luchando contra el coronavirus, aquí están negociándose cargos y huesos. Y hubo una negociación, PLC, Yátama, la UNAP y los jóvenes de la articulación de Mónica Baltodano. Y medio que sí, medio que no, la gente de la Alianza. ¿Verdad? Porque hubieron votos encontrados ahí en lo de la Alianza, en eso. Pero ¿qué fue lo acordado? ¿Qué fue lo que acordado? Ya el PLC, para comenzar, iba a desistir de la exclusividad. ¿Cuál es el tema de la exclusividad? Que una organización no podía pertenecer a dos lados, tenía que pertenecer o solo a la coalición o solo al UNAP, o solo a la coalición o solo a la Alianza Cívica. ¿Verdad? El PLC desistía de eso, quitándole el reclamo, el apoyo que antes tenía Yátama, el PRD, el FDN y el PLC. Eran 4 los que estaban de acuerdo en que eso, que no podía estar a los dos lados. A cambio de ceder el PLC, le conceden a Yátama, que estaba exigiendo el 50% de las estructuras de la costa atlántica, le redujeron al 40% de las estructuras de la costa atlántica. Pero para compensarle ese 10% que le quitaron, que Yátama exigió que la primera diputación, cuando se den las elecciones de la costa, sea para ellos. Probablemente Brooklyn Rivera, que ya tiene décadas de estar como diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué logra el PLC? Que estos votos, que con esto ya controlan, le garantizan al PLC que la casilla de que se va a correr en las próximas elecciones, cuando negocien las elecciones, va a ser la del PLC. Y que además, en la reforma de la ley electoral que se van a negociar, no van a exigir que se acabe el bipartidismo. ¿Qué es lo que es el bipartidismo? Que aquel partido que quede en el primero y el segundo lugar son los que van a tener la presidencia y los primeros miembros en 50% de las juntas receptoras de votos y en el 50% de los consejos municipales y departamentales. Que quede en primer lugar tienen el 50% y el que quede en un segundo lugar tienen el otro 50%. O son presidente o son primer miembro. Pero además, el PLC exigió que no se pidiera en las negociaciones que la casilla de los diputados le pertenece al partido político, no al diputado. Por lo tanto, supongamos que usted vote por Chico Pérez, ¿verdad? Y el PLC quiere desaforar al Chico Pérez, le quitan la diputación y nombran a su suplente como diputado. Eso es lo que logra el PLC. Ya sabemos lo que logró Yátama. ¿Qué logra la UNAP? La UNAP logra que los jóvenes de la UNAP, que la mayoría son parte de la articulación
que controla Mónica López Baltodano, se le permita tener voz y voto dentro de la coalición y quedarse dentro del UNAP. De esa manera, los dos votos del UNAP, el voto de Yátama y el voto del PLC, controlan el 50% de los votos. ¿Cuál es la importancia, además de esto, de que el PLC se garantice las tres cosas? Que para seleccionar candidatos, cuando haya elecciones o negocien las elecciones, porque esto sigue pensando en las elecciones, se nombró una comisión, se va a nombrar una comisión con un representante de cada organización. Entonces ellos tienen el 50% de esa comisión que va a decidir cómo se van a escoger los candidatos y quiénes van a ser los candidatos. De esa manera, la Mónica López Baltodano va a tener su injerencia, el MRS va a controlar esto, Adolfo Alemán va a controlar por el PLC y Brooklyn Rivera va a controlar por Yátama. Es increíble. Ahora, todo esto no lo puede... Mañana la Alianza Cívica tiene su Asamblea Nacional, su Asamblea de los aliados, donde está el movimiento campesino, donde están los jóvenes de la Valesca, Lester, la Dolly y todo lo demás, donde está el sindicato de maestros independientes, donde hay, creo que la madre de los presos políticos pertenece a la Alianza Cívica también, creo yo, no estoy seguro. Estos acuerdos, entre comillas, tienen que ser ratificados mañana por esa asamblea. Vamos a ver si tienen los votos para poder aprobar esto. Así que esa es la situación de los que están ahí. Por otro lado, hay un fuerte rumor que no lo logramos confirmar y hicimos varias llamadas a los Estados Unidos, de que mañana hay una sesión de la Organización de Estados Americanos y que se va a proponer en esa Organización de Estados Americanos que se le aplique la Carta Democrática a Nicaragua. Ahora, no sé si ya tienen los votos, porque eso que ya cambió Surinam de gobierno no significa que ya tomaron posesión. Por lo tanto, no logré confirmar ese rumor. Si es así y se hace, eso pone más entre la espada y la pared a la dictadura y pone más entre la espada y la pared a las presiones que vienen de la comunidad internacional. Y si a eso le agregamos que los diputados europeos están exigiendo que la ayuda que se vaya a aprobar, que se aprobó para Nicaragua, no se le entregue al gobierno y que se busque el mecanismo para que vaya directamente al pueblo. Hombre, esta dictadura, por más que nos quiera matar, está jodida. Y por más que nos quiera arrinconar y matarnos con el coronavirus o destruir la economía de este país, este pueblo está siendo mucho más inteligente. Y ahora salí, hoy estuve en mi vehículo casi recorriendo por todos lados, Managua. Y la verdad es la cosa que vi casi un 80-85% de la gente en la calle con máscara, protegiéndose. Y la gente buscando, no participando en actividades masivas, guardando su distancia, cuando había en la parada o cuando estaban en lugares. O sea, el pueblo de Nicaragua, incluyendo los mismos seguidores de Ortega, que ya se dieron cuenta de todas las mentiras, las barbaridades de esto, se están protegiendo. Ya saben de las locuras y las intenciones criminales de esta dictadura. Y eso a lo mejor puede lograr que no haya la cantidad de muertos que esta dictadura quiere que haya en este país. Nuevamente, esa frase que juntos logramos desde abril del 2018, de antes de abril, en abril de 2018, de que vamos ganándole a esta dictadura y que lo tenemos loco, aunque parezca mentira, cada día la tenemos más arrinconada y más sólida. Pero también es más peligrosa.
está mucho más peligroso. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el ex embajador y vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Ya volvemos. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. ¡Claro que sí! Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Ante el incremento acelerado de contagios, reforcemos las medidas de cuidado y protección. Trabaja desde tu casa si podés. Si tenés que salir, toma todas las medidas de higiene y protección recomendadas. Busca la atención médica de expertos si presentas síntomas. No te automediques. Si tenés un paciente en casa, hay que seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, tanto para el grupo familiar como para el paciente y la persona que lo atiende. No estigmatices, mañana podés ser vos. Infórmate siempre por fuentes confiables de información. No disemines información sin verificar. La salud mental es muy importante. Y promovamos entre todos el lavado de manos, el uso de mascarillas, guardar la distancia y no tocarnos la cara. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosset Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no... Saludos, amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Gracias a todos por llegar nuevamente a sus lugares. Aquí donde están haciendo preguntas, les recuerdo que la página para entrar a participar en la encuesta va a nuestra página de Facebook, Jaime Arellano en la Nación, y ahí va a encontrar la encuesta. Sencillamente hace clic en donde está la participación, y si está de acuerdo en que la coalición lo representa, vota sí. Si no está de acuerdo que la coalición lo representa, vota no. A la hora de comenzar el programa, había 150.700 personas que habían participado en menos de 3 días. El 78% dice que no se siente representado y el 22% que sí se siente representado. Así que gracias, también les decimos que este programa tiene una reprise a las 8 de la noche. Lo puede también ver en YouTube, lo puede ver en Instagram, lo puede ver a través de Apple. Le agradecemos, también está siendo retransmitido por 100% Noticias, está siendo retransmitido por Radio Darío y está siendo retransmitido por La Voz del Pueblo, si no me equivoco. Y también más tarde aquellos que son seguidores de Iniciativa por el Cambio también van a poder ver el reprise en Iniciativa por el Cambio. Así que estamos haciendo todo lo posible
para que de alguna manera u otra usted pueda ver el programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado de honor, el ex embajador y vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Bosco, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo está toda tu familia? Pues, Jaime, relativamente bien. Falleció un primo hermano mío de mi misma generación, Carlos Huck, lo que emocionalmente me ha afectado bastante. Con él compartía tantos recuerdos personales y familiares. Así que eso siempre nos afecta a todos, que tarde o temprano vamos a fallecer. Estado con la esperanza de hacia el futuro, pues porque tú sabes que más que ex embajador y que vocero de la Contra, yo enseño en la Universidad Thomas More clases de geopolítica y globalización. Y es interesante porque creo que vamos a entrar en lo que yo llamo ya una tercera globalización, cambios radicales del mundo que hemos visto, donde limitaciones en la movilidad de las personas, donde se van a crear alianzas, más regionalización, más globalización, y en donde normas internacionales van a ser más rigurosas en términos de que los países van a exigir que se cumplan esas normas. Bosco, si puedes hablar un poquito más alto, por favor. Bueno, no, Jaime, decía que me estoy, pues, miro con esperanza también al futuro, además de este fallecimiento de un primo hermano mío, Carlos Huck. ¿Por qué motivo? Porque imparto clases de geopolítica y globalización a los estudiantes de la Universidad Thomas More, un grupo interesante, y que el mundo va a cambiar. Vamos a entrar en una nueva etapa de globalización. La primera fue de 1870 a 1915, se interrumpió hasta 1950, comenzó esa segunda, en la cual estamos montados ahora, y viene una tercera etapa, en donde yo creo que la globalización va a ser más regionalizada y en donde las normas internacionales, tanto en términos sanitarios, certificados de orígenes, movilidad de personas, van a ser más rigurosas. Los países que no cumplan con esas normas van a ser excluidos de estos procesos. Así que hay un gran reto para Nicaragua, para los países dependientes, exportadores de materias primas y aquellos que también tienen economías de transformación, ¿verdad? Como son algunos manufactureros, pero sí, va a ser un mundo radicalmente diferente. Mi más sentido pésame, Bosco, por la muerte de tu primo, y además yo sé que era muy cercano. Bosco, antes de entrar al análisis de la política interna, hombre, este actuar de la dictadura alrededor del manejo del coronavirus, o el mal manejo, ¿verdad?, del coronavirus, y que ahora, para colmo, está despidiendo a todos los doctores, especialmente a los especialistas, debilitando más un sistema de salud que de por sí ya estaba en problemas. ¿Cuál crees vos que pueda ser o va a ser más la reacción de la comunidad internacional alrededor de esta dictadura? Bueno, primero, Jaime, se especulaba que aquí en Nicaragua querían aplicar el modelo de contagio, de inmunización del rebaño, como había sido, digamos, teorizado y puesto en marcha en Suecia, con un sistema de salud entre los más avanzados del mundo. Yo viví ahí más de 2 años, lo conozco, ahí nació mi hijo menor, y avanzadísimo como el de los norteamericanos, con una connotación diferente, es decir, la accesibilidad universal. En Estados Unidos concebida bajo otro concepto. Pero ¿qué pasó? Que esta inmunóloga experta internacional tuvo que aceptar y renunciar casualmente por el hecho de que había fracasado ese modelo. El índice de afectación 1 y de fallecimiento se elevó comparativamente tanto con los otros países escandinavos como con la media europea. La aplicación de ese modelo de inmunización del rebaño, como supuestamente se teorizó aquí en Nicaragua, que aquí, mira, me llama la atención que muchas veces yo oigo que quieren aplicar aquí modelos o teorías de otros países. Quiere decir que aquellos que asesoran a los gobernantes tienen un desconocimiento bastante elevado, primero. Segundo, que no se han hecho estudios en profundidad.
Y tercero, que no conocer los mecanismos de lo que son las políticas públicas. De ahí que hemos visto el colapso de ese modelo que era inaplicable en el caso de Nicaragua. Ningún país de América Latina se ha atrevido, ni siquiera Costa Rica, que tiene el índice de mortalidad más bajo de América Latina y recibió reconocimiento de la OMS. Por lo tanto, estaba destinado a la catástrofe. La diferencia con Suecia es la siguiente. En Suecia el índice de mortalidad fue elevado, no obviamente no superó, digamos, aquellos indicadores que se podrían considerar alarmantes, por una parte. Por otra parte, en Nicaragua yo creo que en la media, si lo vemos las estadísticas hacia abajo, el número de casos que se habían reportado y de fallecidos, estamos hablando de una cifra entre el 25 y el 30%, el más alto del mundo. Aquí en Nicaragua, ahora que se han elevado los reportes y las informaciones paralelas, porque tenemos que extrapolar lo que dice el Estado, el Ministerio de Salud y lo que dice el Observatorio Independiente, estamos hablando de una incidencia entre el 22, 25, puede llegar hasta un 30%, lo que en términos de salud pública y de políticas públicas es catastrófico. La diferencia con Suecia, ¿cuál es? Que en Suecia esta gran epidemióloga, conocida internacionalmente, renunció. Aquí no hemos visto a ningún funcionario que asesore al presidente o al vicepresidente en términos de políticas públicas, tanto el Ministerio de Salud o esos asesores, que haya presentado su renuncia, y que es lo mínimo que puede exigir una sociedad en un país o ante un gobierno que tenga un sentido de responsabilidad, de rendición de cuentas ante sus ciudadanos. Eso aquí no ha ocurrido. la renuncia debería de ser de los dos, la pareja que está gobernando este país. Bueno, Jaime, generalmente en los gobiernos, y yo en ese sentido algunos me critican, considero, esto no es un gobierno parlamentario, es una república presidencial. Si fuera obviamente un gobierno parlamentario, hubiera un voto de confianza en el Parlamento, lo pierde el primer ministro y está obligado a renunciar y se forma un nuevo gobierno. O se llama elecciones generales, eso no es el caso de Nicaragua. En las repúblicas presidenciales, presidencialistas, lo que ocurre es que se llama a una interpelación, se llama al Parlamento, por parte de la Comisión de Salud Pública. Se interpela al ministro y a aquellos otros que formularon la política y se les da una censura, e inclusive se recomienda una acción más concreta, como es la solicitud o la demanda de la renuncia del titular de ese ministerio, sea de salud, de defensa, de cualquiera pues, de los ministerios que sean afectados, en este caso concretamente el de salud. La ministra de Salud realmente sus informes carecen de credibilidad. Por lo tanto, si tú miras en los reportes cotidianos sobre la incidencia en el mundo del coronavirus, dicen, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, y en el caso de Nicaragua dicen, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, que están bajo un altísimo cuestionamiento. Ahora vienen las implicaciones, que va tu pregunta. ¿Qué pasa? Mira, en las situaciones de crisis migratoria, crisis, en este caso una crisis sanitaria, los órganos responsables, en ese caso del sistema internacional, que es parte de la estructura de Naciones Unidas, es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es la regional. Esas emiten directivas. Donde Trump necesita desesperadamente que el voto latino, sobre todo el voto latino de la Florida, se vaya decididamente con él. De lo contrario, su reelección estaría en peligro. Entonces podríamos esperar, de acuerdo a tu análisis, a tu conecte, podríamos esperar acciones duras, fuertes y seguidas por parte de Trump. Mira, los instrumentos de la política exterior americana en el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela ha sido la aplicación de sanciones. En el caso de Venezuela hay un mecanismo que está aplicando a través de la Marina norteamericana en conjunto con otros países, que es la interdicción del tráfico de drogas. Pero ¿cuál es la evolución natural de ese proceso?
puede llegar inclusive a una cuarentena en el caso venezolano, y en el caso de Nicaragua, digamos que estamos 2 pasos detrás de la situación venezolana. Aquí han habido sanciones a representantes del gobierno, a funcionarios del Estado. La última fue el jefe del ejército de Nicaragua, que aquí había existido el dogma de que el ejército de Nicaragua nunca iba a ser objeto, y ningún rango del ejército iba a ser objeto de sanciones. Eso en Washington era un tema que se discutía abiertamente en los círculos de análisis y de decisiones del gobierno norteamericano. Ahora estamos entrando en una etapa extremadamente delicada. Cada vez más hemos visto que hay una especie de polarización de la situación de Nicaragua y la mezcla, la intoxicación del caso Nicaragua-Venezuela en la política interna norteamericana. Y hay históricamente lo que se llama en los Estados Unidos la sorpresa de octubre. No sabemos cuál va a ser esa sorpresa. Objetivamente es clarísimo que el presidente Trump se ha equivocado. Es decir, su temperamento muchas veces lo traiciona, él actúa de una forma muy juvenil, pero la reacción emocional que ha habido con el asesinato, y está siendo acusado por crimen en segundo grado, asesinato en segundo grado del policía, y los otros también que han sido suspendidos de sus cargos y van a ser juzgados. En este momento estamos en la etapa emocional, pero ya digamos cuando estamos entrando ya después de las vacaciones de verano en el país, hay un proceso de asentamiento. ¿Cómo lo hemos visto? Por una parte, han disminuido la virulencia de las manifestaciones. Por otra parte, hay una reacción en el país, que es la siguiente año. Eso yo lo manifesté en otro programa. Hasta ahora, los blancos norteamericanos descendientes de los fundadores del país, y junto con alemanes y otros europeos, irlandeses y así, representan poco más del 50% de la población. Las minorías que están, las de raza negra, los latinos, asiáticos y otros, representan un poco más del 33%. Ahí puede ser que me equivoque en el porcentaje, pero para el 2050 está proyectado que los blancos históricamente fundaron, le dieron el fundamento ético filosófico a los Estados Unidos, basado en el principio de que todos los hombres son creados por Dios y son iguales. Va a cambiar esa relación y esos blancos van a ser una minoría. Este fenómeno ha sido agravado por 2 factores. Una inmigración masiva de parte de países centroamericanos, menor grado de América Latina, y de ahí que tú viste en Europa, por ejemplo, esta reacción de esos grupos identificados con el etos nacional contra los inmigrantes. En Francia, por ejemplo, representa el 7% de la población de origen árabe, mayoritariamente. En Alemania, de origen turco, como el 8%. Y eso ya ha llegado a un cuestionamiento al gobierno de Angela Merkel, al gobierno de Macron, en Inglaterra, Boris Johnson. Ese mismo fenómeno se ha visto en los Estados Unidos, con una diferencia. No podemos cuestionar bajo ningún punto de vista que hay un excesivo uso de fuerza, que hay brutalidad de parte de la policía y que van a hacer una reestructuración de la estructura policial en el país, tomando en cuenta lo siguiente, que en Estados Unidos hay 18,000 organizaciones de policía, cada una opera en una forma autónoma diferente. Está la policía local, la policía municipal, está la policía estatal, y después tenemos la Policía Federal. Todo eso suma 18,000 entidades diferentes, con normativas cada una diferente. En Carolina, en la parte del sur, requieren 4, digamos, el equivalente de 3 meses de formación. En California son como 6, 7 meses, y más al norte vayas en otro estado es diferente. Entonces hay un malestar tanto de las poblaciones de las minorías, tanto de parte de los latinos, como de parte de los asiáticos. Pero ahí viene una mezcla más importante. El asiático es más conservador, más cercano a las posiciones del blanco tradicional. El latino se abstiene mucho. En este momento quien está más motivado
son, digamos, la población de origen africano. Ahora, en el balance de las cosas, en último análisis, ¿qué va a prevalecer? La estabilidad, el respeto a la ley, el orden, la amenaza que se siente esa población blanca mayoritaria al día de hoy, o va a prevalecer esos grupos de minorías junto con los llamados liberals de la costa este-oeste. Eso va a ser determinante en el resultado final de la elección, primero. Segundo, Pero ellos no comenzaron, Bocó, o sea, y no estoy, o sea, es condenable, rechazable y abominable bajo todo punto de vista el asesinato del señor, pero también las autoridades actuaron rápidamente. Al policía lo despidieron y lo acusaron criminalmente inmediatamente. A los 3 que lo andaban acompañando lo acusaron de cómplice de asesinato inmediatamente, o de homicidio, no sé cuál es la palabra legal. Lo que pasa es que ahí la izquierda, o la democracia, pues la izquierda, el Partido Demócrata y los liderazgos de izquierda se aprovecharon para echarle gasolina a un tema muy sensible, que es el racismo en los Estados Unidos, que no comenzó con Trump. Te cae mal. ¿Qué le conviene más a los Estados Unidos? No. ¿Qué le conviene más a los nicas, a los nicaragüenses y la diáspora en la lucha contra Ortega? ¿Que se reelija Trump o que salga electo Biden? Mira, Jaime, esa es una pregunta que me han hecho varias personas. Si tú quieres una linealidad con los zigzags que tiene la estrategia de Trump hacia los gobiernos de Cuba, el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela, obviamente Trump te da esa garantía. No tengo ninguna duda en ese sentido. Por otro lado, si tú quieres un gobierno que puede darte sorpresa, como fue la apertura, que hizo Obama hacia Cuba, y no sabemos cómo reaccionaría si el caso de Venezuela y Nicaragua a corto plazo, está Biden, pero sí quiero subrayar y enfatizar lo siguiente. Mira, aquí en Nicaragua hay una mistificación del acceso y el conocimiento que muchos nicaragüenses tenemos supuestamente en Washington. Yo no conozco a Trump, conozco gente que está relacionada con Trump circunstancialmente en el campo del Senado y de la Cámara de Representantes, pero no tengo ninguna conexión con la estructura alrededor de Trump, su grupo de poder, digamos, su familia y esta gente así. Aquí en Nicaragua algunos han venido a decir que tienen relaciones especiales con el Pentágono, relaciones especiales con la Casa Blanca. Es falso, primero, para comenzar ahí. Pero yo sí te puedo categóricamente decirte lo siguiente. En las reuniones que he tenido en el Senado norteamericano, en las reuniones que he tenido en la Cámara de Representantes, hay un consenso entre demócratas y republicanos que independientemente de que gane la elección Biden, independientemente de que sea reelecto Trump y que ganen los demócratas la mayoría en el Senado, la política hacia Nicaragua y Venezuela se va a continuar. Ninguno en el Senado y ninguno en la Cámara de Representantes, demócratas como republicanos, están dispuestos a hacer un cambio, a darle lo que se llama otra oportunidad al gobierno del presidente Ortega o otra oportunidad al gobierno de Nicolás Maduro. No hay ninguna inclinación, y la razón es la siguiente, Jaime. En los procesos norteamericanos es muy difícil encontrar un consenso entre el Poder Legislativo, el Departamento de Defensa, la CIA y el Departamento de Estado. Y en el caso de Nicaragua, como en el caso de Venezuela, hay un consenso generalizado de que en Nicaragua es un gobierno que ha violentado los principios democráticos, la Carta Democrática, los derechos humanos, y que por lo tanto se espera y están ahí con la exigencia a cualquier presidente, sea ese Trump o Biden, de que el gobierno de los Estados Unidos use su poder económico y su influencia, sus alianzas,
inclusive medidas más radicales, como puede ser cuarentena de otra naturaleza, para llevar a cabo un cambio en estos países. Ahora, y eso es importante que quede claro. Para nosotros ahorita que mencionaste aquello que hay gente que dice que tiene conexiones en Washington con la gente de Trump y todo lo demás, etcétera. Y vos acabas de decir que eso es totalmente falso. Te hago la pregunta. Ahorita nosotros estamos haciendo una encuesta alrededor de la mesa, de la intención de formar una coalición nacional. Y preguntamos que si el pueblo, a los nicaragüenses, que si ustedes se sentirían representados por la coalición o no se sentirían representados. Han votado más de 150,000 personas en 3 días. Pero la pregunta es la siguiente: hay gente dentro de esta mesa multisectorial que se quiere convertir en coalición, que han dicho que ellos tienen el respaldo de Washington y que ellos, por lo tanto, ellos son el que tiene que ser el vehículo que conduzca a la coalición, a la oposición en este país. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Otra falacia? Mira, Jaime, yo estaba en Washington cuando llegaron los representantes de la Azul y Blanco y la Alianza Cívica y anunciaron que habían formado esa gran coalición. Yo estaba en el Senado y deliberadamente traté de evitar de mezclar mis reuniones o encontrarme con ellos, porque consideraban que eran 2 temas muy diferentes, como ellos planteaban sus posiciones. Y en una de las reuniones que tuve con una de las personas pues, de mucha confianza, un senador muy influyente demócrata, estábamos comentando sobre un tema y me dice, mira, Bosco, casualmente ayer con uno de este grupo que andaba aquí, me dijo esto y esto y esto, que tiene una relación con lo que tú estás planteando. Pero él me dice, ¿sabes? No me recuerdo con quién hablé, me dice. Entonces, para mí, eso fue un termómetro de lo desastrosa que fue ese viaje que fue allá a Washington de parte de estas 2 entidades. Primero, en cuanto parecían, y yo lo dije en ese momento, un equipo de basquetbol que llegan, tú sabes, en los Estados Unidos está la costumbre que se toman una foto con el congresista, todos sonríen, y de ahí se van, para ver si, bueno, y así sucesivamente, pero no se sabe quién es quién ahí, sino que tiene que poner una nota a pie de foto. Después de eso hubo un cuestionamiento fuertísimo en el Hudson Institute a esta delegación y que no supieron ellos cómo reaccionar y cómo defenderse. Tercero, te quiero decir lo siguiente. En Washington están cansados, agotados, el narcisismo intelectual y la voracidad de poder que existe en la cultura política nicaragüense, tanto de parte del gobierno como de parte de estos grupos al otro lado de la calle. Y por lo tanto en Washington, a mí nadie me dijo que estaban entusiasmados, que habían cautivado la mente y los corazones, que habían cautivado conceptualmente y emocionalmente al Congreso, al Departamento de Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, el Departamento de Estado como institución, a través de su embajada, se comprometió en una agenda, pero esta agenda no ha dado resultados. Y lo que yo creo que en este momento lo que debe hacerse es un replanteamiento, casualmente, de estas organizaciones, en que algunos individuos se aparten porque no lograron llenar, digamos, las expectativas, que sean sustituidos por otros y que se constituya una organización auténticamente democrática, porque esta entidad, ya sabemos todos que fue reflejo de la voluntad de 3 actores, aparentemente 2 miembros de la Iglesia nicaragüense, aparentemente la Embajada norteamericana y aparentemente sectores empresariales. Pero ya esa etapa ya está agotada. Tenemos que pensar hacia el futuro. Esto es como la historia de Chávez que desentierra a Bolívar, o como los uruguayos que querían desenterrar a Ortiga. Vivimos anclados en el pasado. El discurso que están esperando en Washington es algo nuevo. Ahora, Bosco, está a punto de ser anunciada la coalición oficialmente ya. Ya terminaron las negociaciones
que habían entre varios de los integrantes de esta coalición que ahora la controlan. Arnoldo Alemán es uno de ellos, Brooklyn Rivera es el otro, la gente del MRS a través del UNAP y la gente de la Mónica López Baltodano a través de la articulación, y juntos se juntaron y entonces ya llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Donde van a la casilla, va a ser la del PLC, allá hasta le van a dar el 40% de las estructuras de la costa y le garantiza la primera diputación a Brooklyn Rivera, y a la UNAP le permiten que los jóvenes que controlan la Mónica López Baltodano tengan su propia silla y su propio voz y voto, aún quedándose dentro del UNAP. Y además se va a formar una comisión donde la integren un representante por cada organización que va a decidir sobre las candidaturas cuando haya elecciones. Por lo tanto, este grupo que controla el 50% van a controlar esa coalición. Una coalición donde esté la figura de Brooklyn Rivera, la figura de Arnoldo Alemán, que acaba de poner a Miguel Rosales de dedo como presidente, paseándose en él, porque él hubiera podido ganar las elecciones tranquilas dentro de su partido, pero Alemán lo puso de presidente del PLC, violando inclusive su propio estatuto. Con el MRS y la articulación de Mónica López controlándola, va a ser aceptada y respaldada por Washington. Mira, Jaime, no quiero precipitarme y darte una opinión conclusiva en ese sentido, pero yo encuentro lo siguiente. Imagínate que cómo reaccionarían los miembros de esta coalición si introducimos ahí un criterio diciendo que aquellos diputados que han estado en la asamblea por 2 periodos no pueden volver a presentarse como candidatos. Yo creo que eso sería una medida de higiene pública. Escuché tus comentarios y es mucho para poder decir voy a dar una opinión definitiva en ese sentido. Tendría que leerlo con un poco más de atención y de tiempo, pero sí quiero señalar lo siguiente. Mira, los criterios que estoy escuchando ahí, Jaime, me parece que, por ejemplo, para comenzar, el que se utiliza que el partido es propietario del curul. En ninguna parte del mundo democrático existe ese criterio. Por lo tanto, yo considero que ese criterio debe ser abolido completamente, por una parte, y que es un mixto de autoritarismo y de clientelismo, es decir, ensuciar el proceso político. Segundo, Garcilaso decía que en la simplicidad está el genio de las cosas. Aquí lo que yo he visto es la obtusidad para tratar de esconder las cosas. Es decir, no es aceptable los mecanismos que estos miembros de estas entidades, porque no sé si son organizaciones, son tan heterogéneas, son transparentes, y lo que el país está pidiendo es transparencia, primera cosa. Lo que el país está pidiendo es representatividad, lo que el país pide es rendición de cuentas. Y ahí lo que hemos visto que son los mismos individuos que se han montado en estas organizaciones que quieren ocupar las posiciones dirigentes. Mira, hemos regresado a la historia de los señores que en Chicago, con un gran puro en los años 50, antes de que hubieran las primarias en Estados Unidos, decidían quién iba a hacer qué y a dónde iba a hacer y cuáles eran los candidatos. No es lo que el pueblo nicaragüense quiere en gran parte. Y en Washington me imagino que va a suscitar bastantes perplejidades, porque así como yo te estoy respondiendo a esto que tú has planteado, habrá muchísimos que tendrán más tiempo para analizar esta situación. Lo que me llama lo que yo estoy viendo en términos ya estratégicos es lo siguiente. Robert Kennedy decía que un error es falta de experiencia, un error de juicio es falta de experiencia. La repetición, dice, es la falta de criterio, es decir, falta de inteligencia. Y yo creo que aquí nosotros estamos repitiendo a través de la presunción de la idiotez colectiva los mismos errores. Yo aquí creo, Jaime, que hay algo bien fundamental. Lo que estoy viendo ya en el panorama, mira, la organización política que tiene más credibilidad en el extranjero aquí en Nicaragua es el C por L. Voy a ser objetivo. Yo respeto al presidente Alemán, fui embajador durante su presidencia.
Pero ¿qué ocurrió? Digamos, vamos a ver un poco de historia. Se dividieron los liberales, los dos candidatos liberales, fomentado por Enrique Bolaños, fomentado por la confrontación que había entre Bolaños y Alemán, y Paul Trivelli. Estamos repitiendo el modelo Trivelli número 2, con dos diferencias fundamentales. El presidente Ortega en esa ocasión ganó las elecciones porque él era un candidato de minoría, porque si tú sumabas los votos de Rizzo y Montealegre era más del 56%. Ahora hay una diferencia, Jaime, que en aquella época necesitaba superar por 5 puntos al candidato que estaba en segundo lugar. Ahora con una pluralidad puede ganar esas elecciones. Entonces lo que estamos haciendo es prácticamente optimizando las posibilidades de una victoria electoral de Daniel Ortega. Para hacer esas reformas electorales, primero, esta coalición que se está supuestamente creando, lo que debería de hacer es exigir que la presencia de un organismo internacional, como lo vea, que era el acuerdo con el gobierno, para asesorar y supervisar y verificar esas reformas electorales desde ya. Segundo, imagínate que tú estás haciendo una encuesta, que yo estaba haciendo un cálculo matemático y me representaba aproximadamente un 20-22%. Yo no creo que esta coalición vaya a superar el 20%, pero estás corriendo el riesgo de dividir el voto democrático independiente y crearle una gran oportunidad al Frente Sandinista para que vuelva a ganar unas elecciones, porque ya ni siquiera existía aquel candado del 35% con 5 de ventaja, que fue, digamos, la madre de todo lo mal, y que los grandes responsables históricos, y eso lo he dicho en un libro y lo repito aquí, son Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán y Paul Trivelli. Bueno, supuestamente la embajada aquí está respaldando la creación de esta coalición. Mira, yo respeto al embajador Sullivan, la primera embajada que él es jefe de misión, pero creo que el embajador Sullivan cometieron una ingratitud con él. Le habían de haber dado como misión, como jefe, como primera embajada, un país menos complejo que Nicaragua, con menos implicaciones para la geopolítica de los Estados Unidos, es decir, el interés nacional, el interés regional, la cuestión de la democracia en Nicaragua. Creo que el embajador Sullivan ha estado en un proceso de aprendizaje muy difícil que aún todavía no lo ha completado. Veremos si el escenario continúa así, y eso suponiendo que a Ortega en algún momento acepte ir a elecciones, y elecciones con garantía, ¿verdad? Verdadera garantía. Pero estaremos ante un escenario donde se verá una coalición liderada por Alemán, por Brooklyn Rivera, por la Mónica López Baltodano, por el MRS, en la casilla del PLC, y otra coalición, otra alianza alrededor de ese por L, donde estén los jóvenes de la Alianza Cívica, donde esté probablemente el movimiento campesino, donde estén el resto de los liberales, y entonces ahí se le van a presentar los dos escenarios al pueblo, y el pueblo va a tener que decidir por una de las dos. Mira, Jaime, yo creo que en última instancia el pueblo nicaragüense va a votar por la opción que considere que le ofrece más posibilidades para vivir en democracia, número uno. Número dos, yo creo que los ciudadanos aquí en el país tienen que tomar la iniciativa. Son ciudadanos, los ciudadanos tienen derechos, deberes. Primero, como ciudadano nicaragüense, yo le exijo a esa coalición que excluyamos de las candidaturas a diputados aquellos individuos que han ocupado diputaciones por 2 periodos, no consecutivos, por 2 periodos. Porque han sido cómplices de la dictadura. No, ¿Cómo es posible que a Brooklyn Rivera, que fue por décadas aliado de Ortega, ahorita le esté garantizando la primera diputación? Mira, el señor Rivera, no, desde mi punto de vista, ya debería de apartarse, porque ya ha sido diputado por más de 2 periodos. Entonces, apartemos a todos aquellos, tanto en el PLC, que se vayan, tanto que sean excluidos, como en Yátama lo mismo,
y aquellos que están dentro del MRS y cualquiera de las otras organizaciones que no puedan optar a candidatura. No puede ser eso una reforma electoral, ¿verdad? Porque estamos contra el tiempo y eso sería una discusión mucho más compleja. Número uno. Segundo, lo que debemos de excluir categóricamente es que un partido político que se comprometa, casualmente el PLC y el MRS y Yátama, sea propietario del curul del diputado. Eso no existe. Sí, de los escaños, exactamente. Eso no existe en bajo ningún sistema democrático. Número 3, creo yo que es fundamental. Mira, Jaime, aquí me conmueve prácticamente, mira. Casi voy a misa, tengo como 10, 15 años de no ir a misa, pero casi lo voy a hacer. Cuando dicen que quieren firmar un código de ética y cuando han cumplido los códigos de ética aquí en Nicaragua. Eso es una afirmación retórica completamente. Es como dicen aquí la Carta Magna. ¿Qué Carta Magna? Si aquí la cambian todos los días. Es como el papel que te lo suministran o lo cambian. Eso es puro demagogia retórica. Quieren continuar con el engaño. Ese solapadismo cultural que es insoportable realmente. Tenemos que ser reales y exijámosle casualmente a estos actores políticos que se le pagan sus salarios con el sudor de los pobres de Nicaragua, de los que trabajan en Nicaragua, que comiencen a vivir en democracia. ¿Cómo es posible que los mismos individuos que hablan de democracia están practicando el autoritarismo al interno de sus organizaciones y dicen que Ortega es un dictador, pero ellos también quieren convertirse en mini Ortegas? Así lo que queremos... El PLC acaba de nombrar, violando su propio estatuto, a Miguel Rosales como presidente, porque así lo decidieron, pues. Y se pasearon en él, porque él hubiera podido fácilmente ganar la presidencia del PLC sin la necesidad de que el más se metiera, pues. Mira, quiero conocer esos detalles, pero si es exacta esa información que tú tienes, la candidatura de la presidencia de Miguel Rosales nació muerta. Porque internacionalmente carecen de credibilidad. Entonces, mira, regresando al tema más de fondo, yo miro lo siguiente. Puede ser, que esta coalición logre acaparar 18, 20, 22% del voto. El Frente Sandinista, 22, 25%, ahí tenemos 47%. Y yo creo que un C por L puede aglutinar un 50% del voto. 50 más 47, 97, tomando en cuenta que históricamente aquí hay una manipulación de un 5%, por una parte, en favor del candidato que gana las elecciones y un 5% de voto nulo. Entonces tenés un problema bien delicado estadísticamente, que si tenemos 10% de votos, digamos, adjudicados o nulos, la suma de esos dos factores. Un 20-25% del Frente Sandinista, 35%. Un 20-25% a esta coalición, 50%, y ahí queda un 50% que es bien, digamos, frágil garantizar que puede obtener ese 50%, el 100% de ese 50%. Déjame, la otra. Una pregunta, Bosco, para aclararle a varios amigos que nos están escribiendo por chat. En las elecciones de Doña Violeta, cuando la UNO, hubieron otros partidos de oposición que participaron también, ¿verdad? 8 partidos que eran colaboracionistas del Frente Sandinista. Ahora tenés los colaboracionistas del Frente. Por eso, ¿no? Pero había 4 otros partidos participaron. Creo que 3 o 4 o 5 partidos participaron, ¿no? No, 8 partidos participaron independientemente. Después están los 12 partidos o 14 de la UNO, el Frente Sandinista, cuyo candidato era el presidente Ortega, y los 8 partidos que eran colaboradores del Frente y que participaron en las elecciones, cuya función era bien clara: fragmentar, atomizar el voto democrático. Pero la gente vio en Doña Violeta y en la UNO la alternativa y se fue de boca ahí, igual que en el 96 que participaron 25 candidatos y la gente se fue con el PLC y con el Frente, pues. ¿Verdad? Sí. O sea que el escenario que vayan estas dos alianzas no significa necesariamente que se va a dividir el voto partido por la mitad. Sencillamente aquel que presente más credibilidad y más transparencia es el que va a recibir, y que realmente quiera cambiar la cosa, es el que va a recibir el respaldo del pueblo.
Mira, Jaime, yo hice un análisis para el Departamento de Estado que fue bien interesante y presentaba en aquella época la candidatura de Bolaños como alternativa y la de Violeta Chamorro acomodamiento. Esa fue mi interpretación después de que nos reunimos en Venezuela con Carlos Andrés Pérez. Bolaños llegó a la presidencia indiscutiblemente montado sobre la organización del PLC. Pero vamos a la realidad, ¿cuál es lo que yo miro en términos reales? Aquí el candidato de alternativa se llama, la organización de alternativa se llama C por L. La organización de acomodamiento, como está siendo percibida por el país, dada la larga conexión histórica que tiene la Yátama y algunos sectores del PLC, porque creo que dentro del PLC hay un movimiento disidente que va a explotar más tarde o temprano. Hay esa desconfianza porque lo miran como acomodantes con el régimen del presidente Ortega. Entonces yo creo que naturalmente tú vas a tener una estampida en favor del C por L, porque cualquier analista, Jaime, con una dosis de seriedad, tiene que sumar los factores que pueden ser determinantes en el voto de la población: económico, social, político. Es decir, tus libertades, por una parte, están mejor ahora que hace 4 años y así sucesivamente. Todo esto asumiendo, ¿verdad?, que Ortega vaya a acceder a hacer reformas electorales, a dar garantías para que haya un proceso electoral transparente con observación nacional e internacional, cosa que, a como está actuando, yo no lo veo a él cediendo a eso. Mira, el presidente Ortega, creo, Jaime, que está apostando a una derrota electoral de Trump y una victoria de Biden. Pero más que una victoria de Biden es la derrota de Trump. Trump es el que está perdiendo las elecciones, no las está ganando Biden. Y los americanos están muy nerviosos con Biden casualmente porque es una gelatina, es tan valiente. Pero te quiero decir lo siguiente: sería un error estratégico del presidente Ortega si no lleva a cabo esas reformas electorales. Y si en Nicaragua en el 2021 no hay elecciones transparentes con observación nacional e internacional. El presidente Ortega puede recordarse de que Jimmy Carter es muy parecido a Biden, pero Carter también tiene lo que se llama ese sentido de tener la razón moral, y que eso le pudiera ocurrir a su gobierno bajo una presidencia de Biden. Sanciones, embargo, y tendría Biden, siendo un presidente tan vulnerable, una presión enorme de parte de ciertos sectores del Senado y de el sector de defensa y de inteligencia norteamericana. Ahora, no hay espacio. ¿Aguanta este país, Bosco, hasta el 2021 al ritmo que va? Con Ortega haciendo lo que está haciendo y deshaciendo, o sea, destruyendo la economía de este país, porque la está destruyendo, y exponiendo al pueblo de Nicaragua al coronavirus. O sea, ¿aguanta este país año y medio más de Ortega? Jaime, ese es un enorme interrogante. Yo le sugeriría a los gobernantes que hay que leer en la historia cómo los pueblos han reaccionado ante situaciones similares de pandemia. Fíjate que bien que la OPS, que es en ciertos aspectos muy tímida, y la OMS, cuyo director general es vergonzoso realmente, están aumentando la presión sobre el gobierno de Nicaragua, por una parte. Por otra parte, en el SICA, donde sabemos que el presidente Cerezo es un hombre más tolerante, las condiciones objetivas lo han obligado a tomar posturas mucho más rígidas. Imagínate esto, Jaime, vamos creciendo lo que significaría las presiones que van a poner los norteamericanos cuando sientan que están ante el imperativo de dar una reacción en Centroamérica por la cuestión de la epidemia del coronavirus, por la cuestión de la crisis sociopolítica de Nicaragua, que está afectando a los otros países, porque recordemos que en última instancia lo que ocurre en Centroamérica afecta a México, y lo que afecta a México también afecta toda la economía
social el equilibrio económico-social de los estados del sur en los Estados Unidos. Y no olvidemos, Jaime, que ni Trump puede ganar las elecciones sin Florida, ni Biden puede ganar esas elecciones Ahí es sin donde, Florida. ahí es Junto a donde los es estados esencial centrales. lo que vos dijiste de que el voto nica, que no está acostumbrado a moverse en la Florida y que son un grupo fuerte, se mueva. Nosotros, quiero aprovechar para tirar el comercial, nosotros creamos la página Nica por Trump hace 3 semanas ya, 3 semanas. Hasta el momento la han visitado más de 90,000 personas nicaragüenses, sobre todo en el sur de la Florida, y tengo entendido que ya llevamos más de 10,000 gente que se ha afiliado, ¿verdad? O sea que estamos promoviendo la actividad para que el NICA se active y que sienta que votar por Trump está ayudando a derrotar a Ortega. Eso es, hay que motivarle al NICA para que salga a votar. ¿Estamos en el programa o ya con...? No, sí, estamos al aire. Discúlpame, te estaba escuchándote. Mira, Jaime, el latino históricamente en los Estados Unidos es caracterizado por ese ausentismo, ¿no? Es como el fuego en la pradera, se extingue rápidamente. Casualmente mira, creo que aquí el presidente, si no me equivoco, en la reunión del ALBA, eso me han comentado, anunció de que Trump iba a perder las elecciones. Yo creo que ningún gobierno en este momento se atrevería a auspiciar algo en un sentido u otro. Los Estados Unidos tienen un peso en el mundo demasiado grande como para tratar de inmiscuirse en la política interna norteamericana. Es una decisión. Mira, uno de los grandes errores que cometieron los nicaragüenses fue cuando un empresario aquí muy conocido llegó a Washington a hacer gestiones para que se suspendiera el NICA Act, y viste el resultado. Los americanos esos son hiperbólicamente reactivos. Es decir, es tóxico tocar esos temas. Entonces yo miro en el horizonte nuestro, sea Trump, ya sabemos cuál es su política, hacia dónde va, su ritmo, su metodología. Biden suscita enorme desconfianza, pero es extremadamente vulnerable. Y esa vulnerabilidad lo hace ser más sujeto de presiones. Por lo tanto, una presidencia Biden que necesita reformas en muchos aspectos, en el campo social sobre todo, y en el campo de las relaciones internacionales, porque vienen situaciones muy difíciles de las relaciones con China y el resto del mundo, pues es un mundo mucho más complejo. Es muy vulnerable. Y imagínate, Jaime, en el escenario estratégico global, ¿cuál es el país más vulnerable de las áreas o círculos de crisis? Nicaragua. ¿Cuba, Venezuela o Nicaragua? Nicaragua es el menos complicado, el más chicha, podemos decir. Es decir, entonces nuestra vulnerabilidad estructural, tanto en el campo económico, militar y en el campo de recursos naturales. Tenemos que pensar que necesitamos ser parte del sistema internacional y no tratar de confrontarlo. El gran reto para el Estado nicaragüense, para la sociedad nicaragüense es el siguiente. ¿Queremos ser factores de un cambio democrático o queremos continuar en la senda del autoritarismo que va a llevarnos a mayor empobrecimiento, a mayor marginación? Y en último análisis, Jaime, independientemente del cuándo se va a dar este cambio, es inexorable. Y ahí viene el concepto del aterrizaje, es decir, el Frente Sandinista es un partido político, el Partido Liberal también, y están todos estos partidos en crisis. El único en este momento saludable es el C por L, porque cualquier nicaragüense puede señalar responsabilidades de todas estas organizaciones. Yo no pretendo tener la receta, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista, pero he tratado de ser lo más franco posible. No, yo te quería hacer tu comentario final, Bosco. Bueno, mis comentarios finales, Jaime, los países tienen intereses, no tienen amigos. El interés de los Estados Unidos, de la Unión Europea, es que haya democracia en Nicaragua, porque las democracias crecen económicamente, hay estabilidad,
pretenden que un país pequeño y dependiente como Nicaragua siga las normas del sistema internacional. Y eso va tanto en la política de salud pública, como esta pandemia del coronavirus, como también en el respeto de las normas democráticas, que es elecciones libres y transparentes. Esta coalición que se ha anunciado hoy no va a triunfar en las elecciones. Es una componente, en gran parte. Y de aquí al próximo año, Jaime, estamos hablando casi de 18 meses, parte de esa coalición puede tener una implosión. Me parece que por cierto aspecto puede ser un paso precipitado que responde más que a una vocación interna, el deseo de algunos actores ahí de lavarse la cara por los enormes cuestionamientos históricos y políticos que han tenido. Para formar coaliciones tenemos que pensarlas muy bien. Para formar coaliciones tenemos que tener metodologías bien claras. Pero para formar coaliciones no podemos reproducir los vicios que tiene el sistema político nicaragüense. Y esos comienzan ¿cómo? El derecho de que el pueblo elija a sus diputados y no son propiedad de ningún partido ni de ningún individuo. Ojalá que estas lecciones de esta crisis, la crisis política que vivimos, la crisis sanitaria, nos sirvan para construir una nueva Nicaragua. Porque hasta ahora esta Nicaragua, en un cierto sentido, tiene una connotación prehistórica. Estamos fuera de la historia, nosotros somos un estado disfuncional. Y los centroamericanos nos están tomando cada vez más en cuenta en ese sentido. Es decir, somos una amenaza para la integración regional, somos una amenaza para la estabilidad regional, somos una amenaza para la democracia regional. Bueno, hemos llegado al final. Le agradecemos, Bosco, muy amable por todo tu análisis, como siempre, bien ponderado, bien con calma, bien analítico. Pareciera como que si estamos en la universidad recibiendo una clase de cómo es de la política y cómo debería ser la política internacional. Te agradezco como siempre y los comentarios que están haciendo los amigos a través de los chats siempre son muy positivos. A los amigos televidentes hemos llegado al final del programa. Les recordamos que participen, que la encuesta, está una encuesta ahorita, ya que valga la redundancia que estábamos hablando de la coalición nacional. Hay una encuesta en nuestra página de Facebook. La pregunta es muy sencilla. Si usted se siente representado por la coalición nacional, vote sí. Si no se siente representado por la coalición o por lo que será la coalición nacional, vote no. Al entrar antes del programa, habían votado 150.700 personas, de lo cual el 78% decía que no se sentía representado, el 22% decía que sí se sentía representado, pero estamos hablando de que va a un ritmo de votación perfecto. Aquellos que viven en la Florida, sobre todo los que viven en la Florida, que quieren afiliarse a la página Nica por Trump, busquen en Facebook la página Nica por Trump y ahí van a ver afiliarse o seguidores, no sé exactamente cómo es lo que está, y ahí se puede hacerlo. ¿Para qué? Pero lo más importante que todo es que se vaya preparando, que se vaya activando y que estén conscientes de que para la lucha contra Ortega, para nosotros, tendríamos más chance con un Trump religiéndose que con un Biden. Eso está más claro que un agua transparente. También le decimos, sigan con la inteligencia, el valor y el coraje de no hacerle caso a la dictadura. Seguimos exigiendo la liberación de los presos políticos. No es posible que todavía sigan ahí, y más que con los jueces que siguen haciendo triquiñuelas para tratar de cambiarle a los abogados que están defendiendo a los jueces. Nuestra solidaridad, respeto a la mayoría de los médicos y sobre todo a aquellos que fueron despedidos, ¿verdad?, por el valor que han tenido para denunciar y decir las barbaridades que está haciendo esta dictadura. Y ya saben, el aislamiento es el principal medida, pero si no lo puede usar, use máscara, use el plástico, use guante, ¿verdad? Y sobre todo, no le haga caso a la dictadura en todas las actividades masivas que está inventando hacer, la feria del cacao, la feria del café, inauguración de cuestiones, seminarios y toda esa locura. Que los días de mañana vamos a estar platicando con el doctor Enrique Zelaya, director y parte de la iniciativa por el cambio.
Así que nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.